Y bueno, pues vamos a platicar sobre el sector financiero, los resultados que han tenido los bancos al segundo trimestre del 2020 y también lo que dijo el secretario de Hacienda con respecto a que no estaban tomando los suficientes riesgos para aumentar el crédito en el país, la banca comercial. Para platicar de estos temas, me da mucho gusto saludar a Alejandro Tapia, director senior de instituciones financieras de Fitch Ratings. Alejandro, muy buenas noches y gracias por tomarnos la entrevista. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues, ¿cómo ves los bancos, lo que está sucediendo con el sector financiero en el país en medio de esta crisis económica? Ya tenemos los resultados al segundo trimestre de los bancos que, bueno, pues no fueron tan buenos, o más bien fueron malos en términos de utilidades, pero además aumenta este índice de capitalización de la banca y eso pues no necesariamente es tan bueno, ¿no? Aunque está con una buena salud. Sí, efectivamente, Mario, lo que vimos en los resultados del segundo trimestre de este año sí fue precisamente una afectación en los resultados, dígase la utilidad, pero te diría que es prácticamente porque estamos ya viendo unos efectos de la pandemia, sobre todo en el sentido de que la banca ha dejado de crecer como lo venía haciendo en años posteriores, y esto es en años anteriores, y esto es precisamente por estos efectos económicos que está teniendo la pandemia en el país. Adicionalmente, se combina que este menor crecimiento en carteras de crédito se combina el efecto de que estamos en un cambio en el ciclo de tasas, es decir, las tasas de interés, como bien las tasas de interés objetivo han sido recortadas por el Banco Central de manera recurrente, y esto impacta de manera directa a los márgenes financieros de la banca. Adicionalmente, en el segundo trimestre de este año, y también vimos un efecto de reservas crediticias que algunos de los bancos, principalmente los más grandes, decidieron hacer de manera prudencial, precisamente para contener los efectos futuros de la pandemia, sobre todo en la calidad de activos. Es decir, se vieron más reservas que afectaron directamente la utilidad de los bancos. Pues sí, aumenta también los niveles de capitalización. ¿Qué opinas de estos comentarios que dio el secretario de Hacienda ayer con respecto a que la banca en México no está tomando los riesgos suficientes y por lo tanto no está dando créditos, por lo menos no de manera acelerada como se requiere para reactivar la economía? Hoy le respondió el presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que no hay la demanda para aumentar el número de colocación de crédito. ¿Qué opinas tú sobre estos dos discursos? Sí, yo te comentaría que una característica que ha tenido la banca mexicana en los últimos años y sobre todo en crisis pasadas es que la banca mexicana, cuando vienen periodos de estrés, comienza a actuar de manera conservadora. Es decir, en la crisis última que vivió la banca, que fue la de 2008-2009, vimos que a raíz de esta crisis la banca mexicana aprendió las lecciones, porque en este tiempo era una banca que crecía de manera acelerada y sobre todo esa crisis se caracterizó por estar muy recargada en portafolios de consumo, dígase tarjeta de crédito. Ahora, a través de los años, hemos visto una evolución positiva en la banca y que hace que en esta crisis sí esté actuando de manera conservadora y en cierto sentido buscando ofrecer crédito no a una base de clientes, sino ofrecer crédito a clientes ya conocidos por ellos dentro de sus bases de clientes, y por eso vemos que hay un efecto por esta posición conservadora prudencial de los bancos mexicanos, pero sí también hay otra realidad, es que el dinamismo económico también está afectando el posible crecimiento de la banca. Entonces sí, precisamente pues no vemos una demanda de crédito tan pronunciada como en años anteriores. Por cierto, el indicador de cartera vencida de las tarjetas de crédito, que como tú dices, este crédito al consumo es uno de los que más se ha frenado, y sí ha habido un aumento, ¿no?, en el índice de morosidad, lo cual pues nos da un reflejo de lo que podemos esperar en los próximos meses
con este asunto de las reestructuras. Por cierto, este tema de las reestructuras también, ¿cuál es tu opinión? Se anunció pues un programa, incluso por parte de la Comisión Bancaria y la Secretaría de Hacienda, para que los bancos pues le entraran a reestructurar créditos de empresas o personas que no están pudiendo cumplir con los financiamientos, y estas reestructuras pues eventualmente tendrán que absorber algunas pérdidas los bancos. Sin embargo, los bancos dijeron, bueno, pues cada quien decide si hace o no las reestructuras. ¿Crees que esto es favorable, que los bancos sí deberían tomar ese riesgo de asumir algunas pérdidas con tal de reestructurar créditos? Sí, aquí lo que te comentaría es que precisamente estos programas de apoyo que se han dado hacia los clientes tanto en la primera fase como en la segunda fase, sí han oscurecido en cierto sentido la opinión sobre la calidad de activos. Es decir, como tú has podido observar o como se ha podido observar, hay una realidad. Los índices de cartera vencida de la banca se han contenido. Sin embargo, tiene un efecto muy grande este tema de las fases o los programas de apoyo, donde prácticamente en la primera fase que se lanzó a principios de marzo, lo que decía la fase era no respetar o dar prórrogas de pago a los clientes, y eso precisamente pues lo que generó es que no se registraran posibles deterioros de cartera o de cartera de crédito. En la segunda fase ya no es una fase tan masiva, es decir, son reestructuras más específicas para los clientes, pero tiene lo que te diría es que nuestra opinión es el mismo componente. Podría sí también tener un retraso, oscurece más la visión de la real calidad de activos de los bancos. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos que sí efectivamente exista un deterioro mayor de la calidad de activos, es decir, un incremento de los indicadores de cartera vencida hacia finales de este año y entrando en los primeros meses del año 2021. ¿Por qué? Porque conocemos y sabemos que entre octubre y noviembre muchos de los clientes entraron a estas fases de apoyo, ya tendrán que comenzar a hacer frente a sus compromisos con los bancos. Entonces ahí es donde veremos tanto la habilidad de los bancos para recuperar esas cuotas, y es donde veremos cómo, o tendremos una visión más certera de cómo será la real calidad de activos de la banca. Muy interesante. Te agradezco, Alejandro Tapia, director senior de instituciones financieras de Fitch Ratings, que nos hayas tomado la llamada, y muy buenas noches. Buenas noches y gracias, Mario. Hasta luego, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos.